Muy bien, los católicos dicen que la roca es el mismo Pedro, su vida, su ministerio, y que por lo tanto Jesús se estaba refiriendo a él al decir sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otros cristianos, como los evangélicos por ejemplo, afirman que Jesús se refería a sí mismo, la roca eterna, la piedra angular, como es nombrado en otras partes de la Biblia. La verdad es que ninguna de las dos es correcta, y puede que una tenga algo de cierto. Quédate y te lo cuento. Jesús era judío, Jesús era un rabino, algo obvio pero increíblemente pasado por alto por muchas personas. O sea, Jesús no era cristiano, el cristianismo fue fundado por Pablo y desarrollado por los padres de la iglesia incluso varias décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. De hecho, Jesús nunca habló de iglesia, sí del reino de Dios. Jesús pertenecía a un pueblo que provenía de una tribu que había sido llamada a ser de bendición para todas las demás. Y de esto básicamente es de lo que habla el Antiguo Testamento, de este pueblo acudiendo, alejándose y volviendo una y otra vez a este llamado. Entonces, ¿por qué hoy en día pareciera ser que la figura de Jesús está más asociada a una institución que a una vocación, a un llamado? La palabra que leemos en este pasaje de San Mateo es una derivación de la palabra latina ecclesia, que proviene de la palabra griega eklesia, la cual es una traducción del término hebreo kahal. Kahal está emparentada con el verbo convocar. Kahal significa multitud, congregación, comunidad, asamblea, y es usada muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Algunos ejemplos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22:22. Reunid al pueblo y santificad de la asamblea. Joel 2:16. Dios le había prometido a Abraham que una cajal saldría de él. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti. Y también se lo repitió Jacob. He aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Así que cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esta roca va a edificar su iglesia, en realidad no está inventando ninguna palabra o estructura nueva. Lo está invitando a continuar algo que había comenzado cientos de años atrás. Jesús sabía que no le quedaba mucho tiempo, y que necesitaba nombrar a alguien para que pastoreara sus ovejas cuando él ya no estuviese. Es por eso que empodera a Pedro y le da su voto de confianza. Quizás porque sabía que era quien más lo iba a necesitar. Años más tarde, al escribir su relato, Mateo reconoce a Pedro como ese líder capaz de presidir en la asamblea de los justos, incluso a pesar de todos sus errores. Mateo reivindica a Pedro como líder continuador de una obra en curso. No sería extraño si aún varios años después muchos se pusieran a cacarear por aquello del gallo al referirse al cobarde discípulo que abandonó a su maestro. Mateo no elimina las partes incómodas ni crea una versión distorsionada de la imagen de Pedro. Todo lo contrario, deja muy en claro que a pesar de todas sus dudas, errores y traiciones, Pedro había resultado ser una parte importante de los inicios del movimiento de Jesús. Pero este voto de confianza también se extiende hacia todos los demás discípulos. Jesús los lleva a dar un paseo por Cesarea de Filipo y declara, no que está a punto de fundar una nueva religión o algo parecido, sino que lo que Dios había prometido a sus antepasados no lo había olvidado. Les confirma que la vocación original de su pueblo de ser luz y bendición para todos los demás pueblos de la tierra seguía vigente. Y ahí es donde el relato nos habla a nosotros. Todos tenemos una invitación para ser colaboradores de Dios en la sanación del mundo. Mateo escribe el relato de aquel día en Cesarea de Filipo para recordarle a su audiencia que el legado de Jesús aún seguía vigente, incluso a través de hombres como Pedro, alguien que había sido tan miserable y cobarde como valiente y dispuesto. Y en cierta manera, todos somos Pedro. ¿Quién no ha prometido cambiar el mundo y luego ha salido corriendo de miedo? ¿Quién no se ha sentido tan amado como indigno? Tan fuera como parte del sistema. El legado de Jesús continuaba en cada uno de ellos. Y ahora continúa en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces dijimos que lo que Jesús hizo aquel día fue fundar un movimiento cuando en realidad la rueda se encontraba girando desde hace rato? ¿Cuántas veces tradujimos el evento de la roca, la iglesia y Pedro como un acto elitista occidental, cuando en realidad era el eco de promesas orientales ancestrales? Jesús quiso dejar un punto establecido aquella mañana en Cesarea. No creo que el punto tuviese que ver con una organización religiosa, un papa, miles de denominaciones evangélicas o pastores pidiendo dinero. Creo que tuvo que ver con una promesa alcanzando su epicentro y generando ondas que persisten hasta nuestros días. Entonces, ¿qué significa sobre esta roca edificaré mi iglesia? Te lo digo en el próximo video en donde te cuento qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Pedro que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Spoiler, no se estaba refiriendo al infierno. Nos vemos.